Buenos días chicos, el día de hoy en sociales vamos a sacar el cuaderno, a escribir la fecha y vamos a comenzar con el tema de los pueblos precolombinos. ¿Qué son los pueblos precolombinos? La llegada de los españoles al continente americano marcó un hito en la historia de la humanidad. Sin embargo, existen algunas teorías que indican que mucho tiempo antes otros ya habían pisado suelo americano. ¿Quiénes son los antepasados? Pues los nativos, ¿cierto? Los indígenas que habitaban el territorio antes de que llegaran los españoles a la conquista, al descubrimiento, ¿verdad? Ahí vamos a realizar una actividad, va a ser la actividad 1. El primer punto va a ser: observa la siguiente imagen y escribe qué entiendes de ella. Entonces, cuando les envíe la evidencia, van a ver la imagen para que me puedan enviar la actividad, ¿vale? El siguiente punto es: ¿a qué crees que se deba la expresión de risa por parte de los nativos? Es esta imagen que está aquí. Entonces vamos a ver la imagen. Yo ya se las copié en el archivo que les voy a enviar para que la puedan ver clara y me puedan dar explicación de por qué la risa de los nativos, ¿cierto? ¿Qué es precolombino? Precolombino significa que existió antes del proceso de colonización, ¿cierto? De la llegada de los españoles a suelo americano. El poblamiento del continente americano. Si bien no se sabe a ciencia cierta la ruta que transitaron los primeros homínidos que llegaron a América, se puede afirmar que esta tuvo lugar gracias a la larga dispersión que emprendieron los homínidos desde África hacia el resto del continente hace millones de años. ¿Quiénes eran los homínidos? Ya nosotros lo vimos, ¿cierto? Las primeras culturas precolombinas de Centroamérica, Norteamérica y Suramérica. ¿Cuáles fueron estas primeras culturas? Vamos a conocerlas. Hay una frase que es importante, un fragmento de un texto de Eduardo Galeano, que nos dice: en 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y lo vestido, y había mandado que fuera quemado vivo a quien adorara al sol y a la tierra y a la luna y a la lluvia que lo moja. Que ahí vamos a realizar la actividad número 2. En tu cuaderno responde: ¿qué quiso decir el autor con la anterior frase y qué relación tiene con la siguiente imagen, que es esta que está aquí? Dice: ¿y para qué es la espada, maestro? Traemos cultura, educación y progreso, le dice la otra persona, ¿cierto? Entonces, ¿qué será eso? ¿Será que ellos de verdad llegaron con la intención de mejorar o con la intención de acabar y arrasar un pueblo? Hagámonos esas preguntas, indaguemos, pensemos, por favor. Pues recordemos que cuando llegaron los colonizadores también llegaron de una manera arbitraria, acabando, interrumpiendo, irrumpiendo todo, ¿cierto? Arrasando por su paso todo lo que encontraron, ¿cierto? Saqueando, llevándose pues los recursos que tenían los indígenas en esa época. Llegaron a imponer unas creencias que pues ellos no conocían, llegaron a mandar, a hacer cosas que los nativos no conocían, ¿cierto? Y que vivían de una manera diferente, de una manera tranquila, vivían sin prejuicios, vivían de una manera natural, ¿cierto? Pero llegaron esas personas a cambiarle toda su cultura, a imponer sus creencias, ¿cierto? Entonces vamos a responder esa pregunta y vamos a continuar con las altas culturas. ¿Cuáles serán las altas culturas?
las altas culturas, la primera es la mesoamericana, que es la que abarca gran parte de México, Guatemala, Honduras y parte de Nicaragua. En esta parte de Mesoamérica se encuentran las culturas olmecas, las mayas y las aztecas, las comunidades indígenas precolombinas que existieron, que fueron las primeras que existieron, las primeras que se conocieron en esa época, ¿cierto? Las otras son, la otra es la área andina, que se extendía a lo largo de la zona de los Andes entre la cordillera y el Océano Pacífico. Aquí se encontraron las comunidades que eran las Chavín, los Mochicas, los Incas, los Nazcas y los Tiahuanaco. Estas culturas fueron las primeras culturas que se conocieron, indígenas y nativas, que pues aún prevalecen, ¿cierto? Se han escuchado de Machu Picchu, de los mayas, de los incas, que ocupan el territorio mexicano. Estas culturas fueron las primeras que se conocieron. Esos eran los pueblos precolombinos, antes de la colonización, ¿no?, que existiera. Por ahora es este el tema. Por favor, les voy a anexar unas imágenes. Espero que pues hagan una introspección para que puedan entender bien este tema, que es sumamente importante. Es valorar también nuestra tradición indígena, pues entender que también ellos tienen sus creencias, que también ellos tienen su cultura, también tienen sus tradiciones, ¿cierto? Entonces, respetar y conocer, porque es bueno saber cómo era antes nuestra cultura, ¿cierto? Nuestra tradición, de dónde venimos. Entonces es muy importante este tema. Espero, pues, voy a compartirles unos videos y unas imágenes para que puedan contextualizar mejor el tema y aprender mucho más sobre esto, que pues todavía nos hace parte de nuestro arraigo cultural. ¿Listo? Muchísimas gracias, chicos. Espero que estén bien en este día. Sigamos pues las actividades que estamos realizando y vamos a trabajar como lo estamos haciendo, ¿vale? Muy bien. Feliz día, hasta luego. Los incas, mayas y aztecas fueron pueblos precolombinos que vivieron en el continente americano. ¿Sabes por qué los llamaban así? Veámoslo. Hoy vamos a hablar sobre las civilizaciones precolombinas. Pre es igual a antes y colombinas sería algo así como antes de la llegada de Colón. ¿Cuáles fueron las civilizaciones precolombinas? Una de las civilizaciones eran los mayas, quienes se expandieron en dos periodos. El primero fue el Imperio Antiguo, siglo IV al siglo IX. Allí se establecieron en el sur de México, Guatemala y Honduras. El segundo periodo fue el Imperio Nuevo, siglos X y XV. En este se trasladaron a la península de Yucatán. ¿Y alguna civilización precolombina construyó ciudades? Sí, los aztecas ocuparon la altiplanicie mexicana hacia el 1325. Allí fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Además de los aztecas y mayas, ¿existieron otras civilizaciones? También estaban los incas, que se establecieron hace poco más de 500 años en las actuales repúblicas de Ecuador, Perú, Bolivia, una amplia región de Chile y también en el noroeste de Argentina. ¿De qué manera vivían estos pueblos? Los incas y los aztecas tenían organizaciones diferentes, pero ambos eran sedentarios y la base económica era la agricultura. Además, dedicaban tiempo a otras actividades como las artísticas y las espirituales. Por eso surgieron ciudades, que es donde vivía la mayor parte de la población. ¿Y qué construyeron en las ciudades? Construyeron templos, palacios, puentes y canales. Cuando las ciudades crecieron y las actividades económicas se diversificaron, surgieron las jerarquías sociales. La clase más alta estaba formada por gobernantes, sacerdotes y jefes militares, mientras que los campesinos realizaban las tareas agrícolas y las construcciones. ¿Había guerreros o pueblos sometidos? Cuando llegaron los españoles, algunos de esos pueblos sometidos colaboraron para su destrucción. Santi, ¿sabes que el otro día fui con mi familia al mercado de la ciudad y me sorprendió la cantidad de gente que había? ¿Quién sabe desde qué época existen mercados así? Todos los pueblos desarrollaron sus actividades acorde al momento histórico en que vivieron. Es cierto.
No imaginé que nuestros pueblos originarios también tuviesen mercados. ¿Cómo habrán hecho para construir todo eso en aquella época? Suscríbete. Todas las semanas aprenderás algo nuevo. Y debajo, en la sección de comentarios, respóndenos. Para ti, ¿cómo impactó la llegada de los europeos? ¡Hasta pronto! Chicos, aquí envío la actividad que se va a desarrollar en el cuaderno. Por favor, escribirla y me envían la evidencia.